Bueno, en el diseño original no estaba previsto la colaboración tan estrecha con el profesorado. Realmente, como bien ha dicho Juan Luis, esto es un diseño que nacía a nivel nacional aquí en Andalucía, con lo cual no había unos previos. Viendo las limitaciones de medios que teníamos, tanto personales como económicos, vimos que la utilización, entre comillas, de todo el staff del profesorado como medios en cuanto a la implicación en la difusión era esencial, porque teníamos ahí una cantidad de personal que nos ponía en relación inmediata con los futuros ciudadanos. Entonces, esto fue una estrategia que nos funcionó bastante bien, dado lo limitado de los medios. Entonces, nuestra idea era utilizar al profesorado, como digo, entre comillas, y que facilitáramos para la utilización en el aula unos materiales y con ello que el alumnado pudiera acceder directamente a los bienes culturales, al patrimonio, a través de unos medios que le facilitáramos a nosotros y que pudieran entonces hacerse actividades educativas con una calidad, con unos medios dignos. Entonces iniciamos esta estrategia a través de estos materiales que facilitaban al profesorado y después también a la formación y a la información al profesorado de lo que eran las estrategias con respecto al uso del patrimonio en el aula. Entonces de ahí nace esas dos grandes vertientes, que era la actividad con el profesorado y la utilización de ese material. Este material lo concebimos también de forma diversa. Había todo un abanico, pero fundamentalmente podemos distinguir el material dirigido al profesorado, en lo cual pues, se le explicaba la estrategia de uso y se le explicaba un poco cómo insertar ese material en el aula, y obviamente una información específica sobre los distintos bienes patrimoniales que pretendíamos poner al alcance del colectivo de la educación, a la comunidad educativa, ¿no? Entonces el material era de una distinta, tenía un carácter diferente en cuanto a que el del profesor era fundamentalmente informativo y dirigido a explicar estas estrategias didácticas, en lo cual pues, pretendíamos estar un poco al día en cuanto a las novedades educativas que en ese momento se estaban planteando en los CEP. Y por parte del material al alumno, pues lo distinguíamos en él tres fases, o sea, habría tres niveles. Uno sería el material a utilizar previo a la actividad que se desarrollara, que sería de contextualización, inserción en el currículum, etcétera, y después un material para usar durante la visita, con una serie de estrategias basadas fundamentalmente en lo que llamábamos el descubrimiento dirigido, entonces mediante el cual lo que se centraba no era la transmisión de contenidos, sino fundamentalmente abrir los ojos al alumno y saber dirigir la mirada para aquellos aspectos que interesaran en un momento determinado. Posteriormente se terminaban los cuadernos dirigidos al alumno con un material de síntesis, en lo cual se volvía a plantear el tema de cuáles eran los objetivos iniciales, la inserción nuevamente en el currículum y un poco hacer una revisión de la actividad desarrollada y sintetizar con unas actividades normalmente de carácter lúdico, sintético, muy fáciles, pero que reforzaba esos conocimientos adquiridos durante la visita. También tenemos que hablar de otro tipo de material de carácter divulgador, de difusión, basado en elementos que se ponían en valor, por ejemplo, la Jornada Europea del Patrimonio, dirigida a unos bienes culturales determinados según el momento, a los castillos, a las catedrales, a los museos. Entonces hacíamos un material dirigido no solamente al ámbito escolar, sino dirigido a todo el público. Era un material, por tanto, de difusión y que tuvo bastante buena acogida, y en el cual pues también fue un valor interesante el poder implicar en estas actividades de difusión al profesorado. O sea que
la relación se había iniciado con ellos a través de los cursos y en ese momento pues se convirtieron en unos activos del patrimonio para el gabinete, en el sentido de que contábamos con ellos de forma masiva, porque a veces eran cientos de profesores los que de forma altruista pues se ponían a nuestra disposición para la difusión del patrimonio en toda la provincia. Tenemos que tener en cuenta que éramos 3 personas y no podíamos tener donde ubicuidad, ¿no? Entonces, pues para que en todos los pueblos, en todas las localidades hubiese una serie de bienes abiertos para esta jornada de puertas abiertas, pues contábamos con ellos como guía, como difusores, y la verdad esto también fue un éxito bastante notable en cuanto a la difusión del patrimonio, no solamente en el ámbito escolar, que consideramos que era esencial porque era utilizar en la primera formación de los escolares, de los futuros ciudadanos, incidir en ese momento nos parecía esencial, pero también la difusión en general en todo el público pues era un cometido que también teníamos que de alguna manera atender, ¿no?